¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Es martes, como todos los martes está conmigo Alexandra Zapata. ¿Cómo estás, Ale? Qué gusto, Carlos. Y se está volviendo cada vez mejor amiga de este programa, Fátima. Fátima Macé del INCO. ¿Cómo estás, Fátima? Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes hoy. Hemos hablado en este programa y lo hemos hablado suficiente del lado grandote, el grave problema de la educación, el que se agravó después por las cosas que sucedieron en pandemia. Como si no fuera suficiente, después lo que pasó con una decisión de desaparecer, aunque luego se quiso hacer por acá, pero han desaparecido las escuelas de tiempo completo y todo lo que eso significaban. Y entonces, hablando con Ale en estos días, me decía, oye, ¿ya viste este ejercicio interesante que hizo el INCO que no tiene, o sea, que se puede hacer de otra manera gracias además a la descentralización de muchas cosas en educación, etcétera? Ahí está el ejercicio, algo así, Ale, ¿estoy bien en lo que platicamos ayer? Exacto, Carlos. Y como bien decías, hemos hablado mucho de este programa. Ojalá, y para los que estudiamos las políticas públicas, ojalá hubieran más programas de política pública que analizaran el impacto que tienen en la vida de los beneficiarios, en este caso de las niñas y niños. Y en particular, en términos educativos, siempre desde que arrancó fue un programa estrella por el impacto que tenía no solo en los estudiantes, pero sus familias, sus mamás, que en gran medida les daba la libertad de poder tener un ingreso adicional para la familia, etcétera. Se estudió por organismos internacionales, por mexicanos, etcétera. Todos llegaron a la conclusión de que este era uno de los grandes programas que tenía México en términos educativos. Como y hay que decirlo, nada más te interrumpo un momento para decirlo. No era muy grande y más bien la recomendación era hagámoslo crecer, ¿no? Exacto, que tenga una cobertura más amplia del número de estudiantes. Después vemos que se cancela y simplemente dicen que va a cambiar de nombre. Pero los dos elementos cruciales que se tendrían que garantizar bajo cualquier nombre que se utilizara para este programa es la alimentación garantizada para estos estudiantes y la jornada ampliada, que eran los dos aspectos clave. Y lo que estamos viendo en práctica es que con el nuevo nombre eso nos está garantizando. Sí vimos una respuesta de 14 estados cuando se canceló este programa, diciendo nosotros vamos a mantener escuelas de tiempo completo. Unos sí lo mantuvieron al 100, algunos no. Creo que vale la pena reconocerlo. Querétaro, Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México, varios estados dijeron esto es importante y lo vamos a mantener. Pero estoy feliz de que nos acompañe Fátima el día de hoy, porque lo que hizo el INCO fue hacer un cálculo rápido de cuánto cuesta o cuánto le costaría a una entidad, dado que el gobierno federal ya dijo que ellos no lo van a financiar o estamos viendo que no lo están financiando, ¿cuánto le costaría a una entidad mantenerlo? Y la verdad, Fátima, ahorita tú nos dices, pero el costo es bajísimo para el impacto que tiene este programa en las familias mexicanas. Mira, el costo la cifra que nosotros estimamos fue en promedio del 2% del presupuesto destinado para educación en cada entidad. Este es un rango que va entre 0.5% y 5% del presupuesto educativo. Entonces, realmente pareciera no ser mucho. Y lo que sí sabemos es que es un instrumento que sirve o serviría dentro de un buen programa diseñado para combatir la desigualdad educativa. O sea, hoy lo que sabemos es que aquellos estudiantes que no tenían acceso a dispositivos tecnológicos, a una televisión, a un adulto que acompañara el proceso de educación a distancia, realmente tuvo peores pérdidas de aprendizaje que otros, y esto en realidad condiciona qué tanto más pueden ir aprendiendo conforme van avanzando en los grados académicos. Entonces, en la medida en la que cada estado diseñe un programa completo para ampliar las jornadas educativas y para proveer de alimentación a los alumnos más vulnerables para que funcione para el aprovechamiento de estos conocimientos, pues es una manera en la que se puede revertir estas pérdidas de aprendizaje. Ahora, como bien dijo Alex, el programa de escuelas de tiempo completo no era perfecto. Sabíamos que su diseño funcionaba, ¿no? Redujo en 20% la tasa de abandono escolar, en 13% la tasa de repetición, en 9% la tasa de rezago educativo grave. Entonces, en realidad sabemos que el diseño funciona.
Pero lo que estamos proponiendo aquí es que se retomen estos elementos para diseñar un mejor programa a nivel local, donde se focalicen mejor los recursos, digamos que lo destinen a las escuelas en donde más lo necesiten, y además que no se olvide el componente pedagógico, porque la idea no es nada más vamos a ampliarles 2, 3 horas la jornada no son guarderías, no las queremos convertir en guarderías, digamos. Exacto. O miren, si lo queremos ver como guarderías, digamos, sirve un doble propósito, pero que esas horas adicionales sirvan realmente para reforzar contenidos y conocimientos críticos y prioritarios para que estos jóvenes puedan seguir, digamos, desarrollando habilidades que son básicas para cuando lleguen al mercado laboral. Como dices, Fátima, justo después de la crisis educativa que se suscitó a raíz de la pandemia, es cuando más necesitaríamos este tipo de programas para cerrar las brechas que se generaron. Una duda, ¿ustedes hacen este cálculo promedio del 2% asumiendo que la cifra impactada, es decir, el número de jóvenes que estarían en estas escuelas de tiempo completo o más bien jornadas ampliadas se mantiene como estaba? No es, o sea, si un estado quisiera emprender un proyecto muy ambicioso de ampliar la jornada para más estudiantes, eso ya tendría un costo adicional, alto, exactamente. ¿no? Es un costo adicional, pero miren, déjenme ponerlo en perspectiva. Al menos con las cifras del último ciclo en el que operó el programa de escuelas de tiempo completo, digamos, si repartimos el presupuesto que se destinó al programa, dividido entre los 3.6 millones de alumnas y alumnos beneficiados, equivale más o menos a 2,700 pesos por alumno. No es un monto que se dé por alumno beneficiado, sino más bien es lo que equivaldría el dinero adicional para comprar ingredientes, para cocinar los menús, adaptar las cocinas, pagar salarios por horas extra a las y los docentes. Pues realmente pareciera un monto, pues, relativamente bajo para los beneficios que puede traer y sobre todo porque ya se probó el diseño, ¿no? La idea es, claro, tener un programa que sea mucho más robusto y yo creo que también es la oportunidad para que tengamos digamos, reglas mucho más claras que permitan hacer una mejor rendición de cuentas y evaluar mucho mejor los resultados. Rendición de cuentas y algo que dijiste, Fátima, en tu primera intervención que me parece muy interesante, que es, si esto lo deciden los estados siempre tienen una mejor visión de dónde se necesitan las cosas que la federación, ¿no? Había críticas al programa de, no, es que hay un porcentaje de escuelas a tiempo completo que la verdad no se necesita tanto porque tal y cual. Es cierto que entre más local creas estas políticas públicas, los estados, no digamos los municipios o las ciudades grandes como la Ciudad de México, la zona metro, tienen más claro dónde es necesario, es decir, dónde tienen problemas de alumnos que no regresan, que repiten, familias que necesitan trabajar y le hace bien eso, ¿no? Fátima, este es un componente de evaluación local, ¿no? Sí. Perdona más iba a decir, y mejor puede ser la supervisión también por las autoridades locales. Totalmente, y justo a ese punto quería llegar, porque es cierto que entre menor sea la escala, digamos, de acción, hay una visión mucho más clara de las necesidades, pero también podríamos hablar de la escuela es nuestra, en donde los recursos llegan directamente a las comunidades de padres de familia, digamos, en las escuelas, y ellas tienen la oportunidad de si destinar los recursos para mejoras en la infraestructura o para ampliar la jornada, y me parece que ahí se pierde la oportunidad de focalizar mejor los recursos para este fin, que sí en particular tendría mucho mayor impacto si logramos que lleguen a las escuelas que tengan mayores donde los alumnos, digamos, tienen mayores carencias y en donde esté probado que el rezago educativo es mayor, ¿no? Sí, porque a ver, la otra los ponen a decidir, ¿no? ¿Qué quieres? ¿No? Mejorar, pintar la escuela que no se haya pintado, o tener un baño, o jornadas de tiempo completo. Pues perdón, a lo mejor sí quiero baños, ¿no? Primero, y luego vemos si tenemos jornada de tiempo completo. Ese es el problema cuando juntas todo el dinero ahí y no en una política específica. Claro, y no son objetivos que deberían de competir entre sí. Claro, ¿no? ese es el problema. Digamos, objetivos muy diferentes y ambos son necesarios para pues, el aprovechamiento escolar. Sí. Fátima, se me hace interesante que literalmente le puedan poner una cifra o un estimado promedio al costo por alumno y se me hace interesante porque a veces escuchamos en la discusión pública esto que
que dicen, bueno, pero es que si se lo das directamente a las familias beneficiadas, pueden ellos usar los recursos como quisieran. Y viene este dilema de que los servicios públicos no son fácilmente reemplazados por una cuota que se le entrega a las familias. Basado en lo que estudiaron, y esta cifra de los 2,600 pesos, suena a que una familia, si le entregamos a un padre de familia 2,600 pesos, que pudieran de manera privada contratar el horario extendido más una comida adicional para sus hijos todos los días durante 5 días a la semana, o sea, eso es menos de 250 pesos al mes. O sea, no se puede reemplazar. Si ponemos ese dinero en las manos de los padres de familia, no hay manera que ellos puedan compensar la pérdida de este servicio público. Totalmente, porque esa es la manera en la que se hace más eficiente, digamos, o rinde mejor el gasto público y aprovecha ciertas economías de escala, en donde puedes generar pues una diferencia para las y los alumnos beneficiados, ¿no? Y muchas veces esto se pierde, y se pierde este discurso de tenemos un estado de bienestar, en donde les estamos dando a los propios beneficiados el dinero tal cual en sus manos y ellos deciden qué pueden hacer. Pero en muchas ocasiones, pues esto no es factible, y creo que es de las cosas que hay que tomar en consideración, porque el no invertir en estas próximas generaciones, en reducir estas brechas de desigualdad educativa, sí pone en riesgo el futuro profesional de estos alumnos y abre brechas de desigualdad que se pueden perpetuar por muchísimos años y que realmente pareciera que no lo estamos viendo hoy en ese nivel de gravedad. No, pareciera que no lo estamos contemplando, más después de lo que nos ha pasado los últimos 3 años, ¿no? Exacto. No, iba a decir, y se pierden muchos frentes, se pierde en el aprendizaje que tienen estos niños y niñas, se pierde también en esas horas adicionales en los que estaban los estudiantes en un hogar seguro, se pierde en términos también nutricionales para una generación de niños, se pierden los ingresos que pierden los padres de familia que no pueden trabajar esas horas o que tienen que pagar para que alguien más ayude a cuidar a los niños durante esas horas y estén seguros. O sea, no solo se genera una brecha, sino esa brecha se sigue ampliando y ampliando y ampliando. Fátima, ¿algún estado que a raíz de esta publicación ya les haya dicho que quieren hacer cuentas? No hemos tenido todavía interlocución con los estados. Sabemos que Nuevo León está un poco más avanzado en la implementación de esto. Guanajuato también hemos detectado que ahí van. Y me parece que es el momento realmente para que las autoridades estatales puedan marcar una diferencia, ¿no? Si la Secretaría de Educación Pública no lo ha hecho, pues que aprovechen los estados esta oportunidad y atribución que tienen. 2%, es increíble. Fátima, como siempre, un placer. Gracias, muchas gracias. Alexandra Zapata, que te vaya bonito. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.